Les damos la bienvenida una vez más a esta su casa, su iglesia, Alianza con Dios. Esta mañana te invito a que cierres tus ojos y levantes tu voz en adoración, dándole gracias al Señor por ese nuevo día, por esa nueva mañana que se renueva su misericordia. Quiero que le digas: Señor, tú estás aquí en mi casa, Dios. Te veo mover, te veo que haces grandes cosas. Veo que tú eres lo más importante para mí en mi vida. Te invito a que eleves tu voz y cantes esta alabanza con nosotros. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú estás aquí, Señor. Y declaramos juntos, iglesia, que aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dile: aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres un Dios milagroso, Señor, y creemos que estás abriendo camino para nuestros pies. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Y creemos, Señor, que aunque quizás hoy nuestros ojos en lo natural no puedan verlo, sabemos y creemos que tú estás obrando. Vamos a decirlo juntos, iglesia, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, Aunque no pueda ver, estás sobrando. aunque no pueda ver, estás sobrando, Siempre estás sobrando. siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Creemos, Señor, que tú siempre estás sobrando a nuestro favor. Descansamos en ti, nuestro buen Dios, el que abre camino para nosotros. Vamos a declarar una vez más, iglesia, que nuestro Dios es Dios milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has
Vamos a declarar juntos, iglesia. Creemos, Padre, que tú obrarás de nuevo a nuestro favor. Vamos a decirle: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. confiamos en ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Un día, mientras Jesús y sus discípulos compartían una comida, Jesús les dijo: Yo debo irme, debo partir con mi Padre. No se pongan tristes, a ustedes les conviene que yo me vaya. Esperen en Jerusalén, porque hay un regalo increíble para ustedes. ¿Qué regalo, Jesús? Dinos qué es. Niños, Jesús tenía que irse a reunir con su Padre. Ascendió al cielo en una nube que tenía forma de carro. Los discípulos estaban asombrados y de repente 2 ángeles se aparecieron. Porque miran al cielo, Jesús volverá de la misma forma en que se fue. Después de ver a Jesús ascender al cielo con el Padre, los discípulos emprendieron camino a Jerusalén, tal y como Jesús les había dicho. Vamos, hermanos, al lugar donde siempre orábamos con Jesús. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, sus seguidores cercanos dedicaron sus vidas a la oración. Y un día, mientras estaban orando, ¿pero qué es lo que suena? Parece un ruido de un terremoto. ¿Qué estará pasando? un viento poderoso del cielo llenó de repente toda la casa. Mientras intentaban darse cuenta de qué pasaba, unas llamas gigantes de fuego se posaron sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gracias, Jesús. Este era el regalo que nos habías prometido, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Jerusalén estaba llena de personas que venían de muchas partes, porque era la fiesta de Pentecostés y estaban viendo todo lo que sucedía. ¿Qué les pasa a estos? ¿Están hablando nuestros idiomas? La gente estaba aturdida
y empezaron a reunirse alrededor de la casa donde estaban los discípulos. Y otras personas pensaban que ellos estaban borrachos. Al escucharlos en sus idiomas, se preguntaban qué quería decir esto. Entonces Pedro les dijo: todo lo que está sucediendo en este momento ya había sido prometido desde hacía mucho tiempo en las Escrituras. Jesús murió, pero Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Todos ustedes tienen que saber con certeza que Él venció la muerte, que Él vive. La gente escuchó el mensaje de Pedro, el cual atravesó sus corazones, y llenos de dolor y arrepentimiento preguntaron a Pedro: Pedro, ¿qué podemos hacer para enmendar lo que hicimos? Debimos haber creído en Él desde el principio. Arrepiéntanse y crean en Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que dio su vida por todos nosotros. Él nos ha dejado un regalo, el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro abogado defensor. Él está con nosotros en cada instante, guiando nuestras vidas. Él es bueno, a pesar de nuestros errores, Él nos ama. Niños, tomemos este gran regalo que es el Espíritu Santo. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Hola niños, ¿cómo están? Para nosotros es un gran gozo podernos dirigir a ustedes. Junto con la familia pastoral hemos estado domingo a domingo escogiendo las clases, escribiéndolas, grabándolas para que éstas puedan edificarlos a ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo, por toda su colaboración. Para nosotros es muy grato podernos dirigir a ustedes. Familia, gracias a sus donaciones hemos podido crear el material domingo a domingo. Queremos seguir contando con ustedes. También necesitamos de su ayuda para el ministerio. Necesitamos que ustedes se involucren con nosotros. Todo el que quiera servir puede comunicarse con nosotros. En pantalla va a aparecer el número en el cual se pueden dirigir. Niños, pensando en todas las peticiones, en todas las necesidades que cada uno de ustedes tienen, hemos creado un semanario. Este semanario va a funcionar de la siguiente manera. Ustedes, al número que aparece en pantalla, me van a grabar sus peticiones. Por favor, todos tenemos necesidad de oración. El ministerio tiene necesidad de oración. Y ustedes, niños, sé que tienen muchas necesidades. Ánimo, espero todos sus audios. Dios los bendice, Dios los guía y Dios los guarda. Bueno, querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos nuestro primer domingo después de la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con la resurrección de Cristo, pero aplicada a nuestra vida. Así pues que oremos para entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, Señor, para pagar por todos nuestros pecados. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por esta obra maravillosa, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, porque no solamente Jesucristo pagó por nuestros pecados, sino que también nos dio su Santo Espíritu, Dios, para que nosotros, Señor, pudiéramos participar de tu naturaleza divina, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Padre Celestial, por este milagro, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a llevar una vida de obediencia a tu palabra, Señor, para la gloria tuya, Señor. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. El tema de hoy se titula Si crees, bien puedes. Y se refiere al bautismo. Y es una similitud del bautismo a la resurrección de Cristo. Vamos a verlo más adelante. Cómo nosotros también, a través del bautismo, podemos resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien,
miremos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16 en adelante. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, aquí en este relato, en este texto vemos algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando los discípulos vieron a Jesús, lo adoraron. Es la primera oportunidad en que los discípulos de Jesús lo adoran. Pues indudablemente cuando entraron a Jerusalén, ellos también se unieron a la gente y lo estaban aclamando y le estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, y seguramente también tenían sus palmas y estaban vitoreándolo. Pero esta es la primera vez que los discípulos adoran a Jesús resucitado. Y esto es algo bien particular porque nunca antes había un registro en la Biblia de que los discípulos adoraran a Jesús. De tal manera que esto es bien particular. Esto es algo que realmente muestra cómo ellos realmente reconocieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y dice en la palabra de Dios que entonces se postraron y lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y esta situación no solamente se puede presentar en los apóstoles o se les presentó a los apóstoles. En muchas oportunidades vemos que también nosotros a veces dudamos de que un milagro lo haga el Señor o que alguna situación sobrenatural que estemos viviendo sea por obra y gracia del Espíritu Santo. Y pensamos que pudiera ser una coincidencia, ¿no? Que no debimos afanarnos tanto ni orar tanto, porque finalmente lo que iba a suceder era otra cosa. Pero créame que esas oraciones fueron las que cambiaron las circunstancias e hicieron que ese milagro sucediera. De tal manera que en este caso también, a pesar de que ellos dudaron, decidieron adorar a Jesús. Así que cuando tengas una duda, simplemente desecha la duda y adora al Señor. Adóralo. Cada vez que adoramos al Señor, el Señor tiene un mensaje tremendo para nuestras vidas. Cada vez que adoramos al Señor, el Señor nos da un tremendo regalo. Y fíjate que en este caso, el gran regalo que el Señor nos dio fue una tremenda responsabilidad. Y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De tal manera que este fue el mensaje importante que Jesucristo le dio a los apóstoles. Fue la famosa Gran Comisión, que es una de las razones por las cuales nosotros existimos como iglesia, porque necesitamos predicar la palabra de Dios y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De tal manera pues que es muy importante que nosotros entendamos esa función tan importante que el Señor nos dejó, esa gran comisión que el Señor nos entregó, para que nosotros pudiéramos predicar el Evangelio de Jesucristo y enseñarle todo lo que hemos aprendido a la gente que se interese en Él. Y por eso es tan importante que nosotros como iglesia y cada uno de nosotros en particular cumplamos con la Gran Comisión. Ahora, esta recomendación o este mandato que el Señor nos da de ir y hacer discípulos, a enseñarles todo lo que nosotros sabemos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, implica que las personas van a tener una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y esa nueva vida en Cristo significa que han aceptado el pago que hizo Jesús en la cruz del Calvario como suficiente por todos los pecados que ellos han cometido.
de tal manera que quedan limpios de pecado y entonces pueden recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que hacer discípulos y tenemos que bautizarlos primero y después enseñarles. O sea, lo importante es que nosotros tenemos que compartir el mensaje de salvación de Jesucristo y después de eso, de una vez, tenemos que bautizarlos. Es lo que dice la palabra de Dios. A veces pensamos que el bautismo es como una graduación de ser cristiano. Cuando ya somos maduros espiritualmente y ya no estamos diciendo mentiras y ya no cometemos pecados, entonces decimos ya estoy listo para bautizarme. Pero no, esto es un error que tenemos nosotros en nuestra concepción de nuestro crecimiento espiritual. El bautismo es un requisito para poder crecer. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice en la Biblia que entonces nuestra vida de pecado queda borrada. Al quedar borrada nuestra vida de pecado, dice la palabra de Dios que podemos recibir el don del Espíritu Santo porque ya no hay pecado en nosotros. Y el proceso para recibir el don del Espíritu Santo es simplemente bajar a las aguas bautismales. Y dice la palabra de Dios que cuando salimos de ella, recibiremos el don del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Y esto nos ayuda a que podamos vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y una vida de santidad. Porque va a ser el Espíritu Santo de Dios el que está en nosotros, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, que nos va a ayudar a poder superar la tentación, a vencerla, a huir de ella, y nos va a ayudar a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Quiero invitarlos a que miremos en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos del 1 en adelante, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo sé que hay algunos movimientos que se llaman creciendo en gracia y dicen que nosotros sigamos pecando porque finalmente lo que peca es la carne y no el espíritu. Pero esto, aquí el apóstol Pablo dice, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y esto implica que nosotros morimos a nuestra vida pecaminosa. Esto significa que nosotros morimos a nuestra tendencia de pecado. Y el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el pecado del cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y más en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay una recomendación muy grande que también nos da el apóstol Pablo y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bonito, ¿verdad? Este texto es hermoso y tiene que llenarnos de esperanza, porque ya no estamos bajo la ley. Estamos en el tiempo de la gracia, donde el Señor perdonó todos nuestros pecados, donde nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Y cada vez que te sientas angustiado, atormentado, recuerda que ha sido cubierto tu pecado con la sangre preciosa de Jesucristo y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia
para el oportuno socorro. Tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y tenemos que confesar cada uno de los milagros que el Señor hace en nuestra vida. Y esto es muy importante porque esto le da esperanza a otras personas que están viviendo situaciones similares a las que nosotros hemos vivido. Y esto le da esperanza a la gente que quizás ya ha perdido la esperanza. El saber que Dios le ama a pesar de ser pecador, a pesar de haber practicado un aborto, a pesar de haber hecho un divorcio, etc. Y dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ojo con esto también, porque dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjense que esto es bien importante para nuestra vida eterna. Si nosotros estamos confesando a Jesucristo en este tiempo y en esta tierra, en nuestra vida, Él nos va a estar confesando allá en el cielo delante de su Padre y de los ángeles, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros negamos a Jesús, Él también nos va a negar delante de su Padre y delante de los ángeles. De tal manera que un aspecto fundamental de la vida cristiana es la proclamación pública de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y por eso es tan importante que demos el paso de obediencia del bautismo y que empecemos de una vez a predicar la palabra de Dios, a compartir lo que nosotros sabemos. Y miremos casos como el del apóstol Pablo, por ejemplo. En Hechos 9:20 dice que el apóstol Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Lastimosamente no le pusieron atención. Y esto a pesar de que él en ese entonces fue un recién convertido, pero tenía mucho aún que aprender. No obstante, él era una persona muy ilustrada, porque fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la Biblia de aquel tiempo. De tal manera que él conocía la palabra de Dios, y cuando escuchó a Jesucristo y le hizo match, como decimos, o sea, cuando él pudo entender el mensaje de Jesús, le quedó muy fácil predicarlo, porque él conocía las Escrituras. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y enseñarle a la gente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Enseñarles que ese milagro de la redención es también para ellos, para todo el mundo. No solamente para los cristianos actuales, sino para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como hizo el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que aprovechar nuestra vida diariamente, tenemos que aprovechar esas oportunidades que el Señor nos ofrece para poder compartir nuestra fe con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y así estaremos confesando a Jesucristo, y Él estará confesándonos delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y va a decir: ah, miren, ahí está Jaime, ahí está Miguel, ahí está Marian, ahí está Fernando, predicando la palabra de Dios. Ellos son buenos siervos, vamos a ayudarles, ¿verdad? Él va a hacerlo por nosotros. Ahora bien, ¿cómo mantener en secreto esos milagros que Dios hace en nuestra vida? ¿Cómo mantener en secreto ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros y la obra maravillosa de Jesucristo en nuestra vida? Además, la voluntad del Señor es que nosotros prediquemos el Evangelio de la salvación. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿No deseamos cumplir con la voluntad del Señor en nuestras vidas? Pues empecemos a compartir la palabra de Dios. Finalmente, esta confesión pública a través del bautismo es una confesión pública de nuestra fe, que también evidencia nuestra salvación. Y por eso, cuando nosotros nos vamos a bautizar, siempre invitamos a familiares y amigos para que ellos sean testigos de la obra maravillosa que el Señor hizo en nuestras vidas, y para que ellos también se animen a bautizarse después.
En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces fíjate que es muy importante confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Porque si lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, seremos salvos, dice la palabra. ¿Qué pensaríamos de alguien que profesa la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo le da vergüenza de su Señor? Realmente lo que yo puedo entender es que tal vez Dios se avergonzaría de él. Así que tenemos que salir a compartir con el mundo el gozo que hemos encontrado en Cristo, la nueva vida que hemos encontrado en Cristo. Uno de los actos más importantes en nuestra confesión pública de fe en Cristo es el bautismo. Y el bautismo es algo muy conocido en la fe cristiana. Pero ¿cuál es el verdadero significado y el propósito de la vida cristiana? El propósito es cumplir con ese gran mandamiento, esa gran comisión que dice Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encontramos que el bautismo es un mandamiento del Señor. Pero ¿por qué lo mandaría el Señor? Miremos estas consideraciones. Primero que todo vamos a mirar por qué nos debemos bautizar. Segundo, quiénes deben bautizarse. Tercero, cuándo deben bautizarse. Cuarto, qué significado tiene el bautismo. Y quinto, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos bautizarnos? Estas son las preguntas más frecuentes cuando uno habla de bautizos. De tal manera que vamos por la primera pregunta, ¿por qué tendremos que bautizarnos? Pues sencillo, primero que todo porque Dios lo manda. Dios manda que nos bauticemos. ¿Qué otra razón necesita un soldado de Jesús? Simplemente obedecer su palabra. Y dice Jesucristo, si me obedecéis, cumplid mis mandamientos. Así que si usted ama al Señor, no se demore en dar el paso del bautismo. Pues aquí tenemos una oportunidad de demostrarle nuestro amor. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque en el bautismo sucede un milagro tremendo. Hasta Jesucristo se bautizó. Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, dejamos enterradas en las aguas bautismales toda nuestra vida de pecado, toda nuestra tendencia pecaminosa, toda maldición que había sobre nuestras vidas, y salimos de las aguas bautismales a una nueva vida en Cristo y recibiremos el don del Espíritu Santo. De tal manera que esto es un paso que tenemos que darlo, es imperativo hacerlo. ¿Quiénes deben bautizarse? Y esta pregunta es un poco más difícil, ya que algunos bautizan a los niños y otros se bautizan ya siendo adultos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40, encontramos un relato de la conversión del eunuco en Etiopía. No sé si ustedes lo recuerdan, seguramente sí. Es muy famoso. Y este llegó a conocer a Cristo, su Salvador, por medio del evangelista Felipe, mientras viajaban en su carreta por el desierto. Una vez estaba Felipe y el Señor le dijo, acércate a ese carro. Y el Señor y Felipe se acercó al carro y le preguntó al eunuco, se dio cuenta que el eunuco estaba leyendo las Escrituras. Y le preguntó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él contestó, ¿yo cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces Felipe se subió al carro y empezó a explicarle. Y mientras iban por el camino, dice en la palabra de Dios que vieron cierta agua y el eunuco dijo, mire, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces la respuesta de Felipe, en el versículo 23, es muy instructiva. Y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y es lo mismo que yo te digo a ti, si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, bien puedes. Así que no demores más el tiempo de tu bautismo. ¿Qué condición nos imponen las Escrituras para el bautismo en este pasaje? Pues es la fe en Jesucristo, nada más. Si crees, bien puedes. Entonces,
la pregunta es, ¿quiénes pueden ser bautizados? Solamente aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿un bebé puede poner su fe en Jesucristo? Por supuesto que no. Y por eso algunos bebés bautizados, seguramente cuando son adultos, pues ni siquiera tienen conciencia de ser bautizados. Y vemos que la mayoría de terroristas, asesinos, violadores, etcétera, quizás han sido bautizados. Pero el bautismo es una decisión personal por aceptar el milagro de la salvación, el milagro de la redención, a través del cual Jesucristo pagó por nuestros pecados y empezamos una nueva vida en Cristo después del bautismo. Como ya sabemos, el bautismo no salva. Cristo es el que salva por medio de la fe. Y el bautismo es para que los que ya creen en Jesucristo, o sea, para los que ya son salvos, puedan recibir el don del Espíritu Santo, dejando enterrada en las aguas bautismales toda maldición, toda tendencia pecaminosa y esa vieja naturaleza que de alguna manera estaba controlando su vida. Y todo espíritu inmundo que está controlando su vida los dejamos enterrados en las aguas bautismales para salir de ellas y recibir el don del Espíritu Santo y empezar una nueva vida en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo deben bautizarse? La próxima pregunta lógica es, si tenemos fe, ¿cuándo debemos bautizarnos? ¿Cuánto tiempo tenía el eunuco de creyente cuando fue bautizado? Pues se bautizó en la misma hora de su conversión. Y esto es muy importante, y en la iglesia primitiva era así. Jesucristo iba y predicaba, y de una vez los apóstoles empezaban a bautizar a miles de personas, y después cuando los apóstoles predicaban pasaba lo mismo. Las Escrituras no imponen un tiempo para el bautismo, no es como nosotros pensamos que después de ser creyentes tenemos que hacer un curso exhaustivo sobre asuntos teológicos y conocer mucho de la palabra de Dios para poder dar el paso de la obediencia al bautismo. Esto no es cierto, no es una graduación el bautismo. El bautismo es una herramienta para que podamos vivir una vida de obediencia y de santidad, una vida de servicio en la obra del Señor. El bautismo nos ayuda porque nos habilita para recibir el don del Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros y nosotros nos convirtamos en el templo del Espíritu Santo. Antes del bautismo puede ser que nosotros recibamos visitaciones del Espíritu Santo y que el Señor nos revele algunas cosas y que sintamos su presencia. Pero lo que necesitamos es que nosotros nos convirtamos en templos del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros, no sobre nosotros solamente. Amén. De tal manera pues que es muy importante dar este paso de obediencia del bautismo. Tal vez debemos preguntarnos, si conocemos la voluntad del Señor, ¿cuándo deberíamos obedecerla? ¿Será mejor obedecerla dentro de un par de meses, el año entrante, el próximo semestre, cuando pase la pandemia? No, lo antes posible, por supuesto. Y al mismo tiempo, si hay aspectos en nuestras vidas pasadas que podrían estar deshonrando, digamos, el nombre del Señor, debemos tratar de arreglar todos esos asuntos antes de entrar a las aguas del bautismo. Esto es muy importante hacerlo. Ahora bien, ¿qué significado tiene el bautismo? Como dijimos, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando nos bautizamos tomamos la determinación a morir a nuestra vieja naturaleza. Tomamos la determinación de morir a nuestra vida de pecado. Tomamos la determinación de morir a esa concupiscencia que a veces nos absorbe y nos embeleza y nos lleva al pecado. ¿Y por qué razón? Renunciamos a eso porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida con el Espíritu Santo de Dios en nosotros.
Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y enterrado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:3 nos da una muy buena definición del bautismo. Y debemos entender que el bautismo es una ilustración visible de una realidad invisible y espiritual, ya que ha ocurrido en nuestras vidas. Al ser sumergido en las aguas del bautismo, estamos dando testimonio público de nuestra unión con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Al ser sumergidos en las aguas bautismales, damos testimonio de haber muerto al viejo hombre, a la carne, a los deseos pecaminosos, y estamos enterrando para resucitar con Cristo a una nueva vida. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La muerte significa separación, o sea, nosotros estábamos separados de Dios por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Qué importante esto, ¿verdad? El bautismo realmente es algo que tenemos que apreciar, que tenemos que valorar, y que tenemos que perseguir y que tenemos que conseguir. Ahora la pregunta: ¿cómo debemos bautizarnos? Hemos dicho que tenemos que hacerlo a través de la inmersión en agua. No podríamos simbolizar el entierro del viejo hombre por medio de una aspersión de un poco de agua en la frente. Es claro que el bautismo en el cristianismo histórico y apostólico fue siempre por inmersión. La misma palabra bautismo significa sumergir. Y por tanto, mantenemos esta forma correcta de realizar el bautismo, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En conclusión, el bautismo nos identifica completamente con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y por lo tanto, debe realizarse únicamente por los creyentes. Una persona que no sea creyente no debe bautizarse. Todo creyente que ama a su Señor debe bautizarse dando testimonio público de su fe, en obediencia a la voluntad de Dios. Pero adicionalmente, como lo dije antes, como un mecanismo para poderse limpiar de toda esa vida de pecado pasada y dejar ese hombre viejo enterrado en las aguas bautismales, para que cuando salga de ellas reciba el don del Espíritu Santo y sea una nueva criatura, como lo dice la Escritura. Me salió en verso, fíjense. Marcos 10:33, después de una predicación tremenda de Pedro, la gente les dice: bueno, Señor, ¿y qué hacemos entonces? Y Pedro les contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Igualmente Lucas 12 lo confirma. Y en Hechos 19:4 nos habla Pablo
diciendo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Romanos 6:9, recordemos, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas. Y también nosotros cuando vamos al bautismo, estamos muriendo al pecado. Y esto es para poder vivir una vida con Cristo en obediencia y en santidad. Y sigue diciendo, porque como cuando Cristo murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no reine pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Colosenses hay un mensaje tremendo, poderosísimo, en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Voy a leerlo a partir del versículo 8, que dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tremendo. Cada vez que nosotros cometimos un pecado, Satanás sacó un acta de decretos en contra nuestra, y es una maldición, porque Dios estableció en su palabra y creó y estableció bendiciones a la obediencia de la palabra de Dios, pero también estableció maldiciones si nosotros desobedecemos. De tal manera que cuando andamos en pecado, Satanás está listo, porque él es el gran acusador, para sacar un acta de decretos en contra nuestra, para traer maldición a nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, esas actas de decretos son destruidas en la cruz del Calvario. Y los principados y las potestades quedan despojadas de todo argumento contra nuestras vidas y no van a poder hacernos daño. De tal manera que la invitación es de corazón a que demos el paso de obediencia del bautismo. En el libro de Lucas capítulo 3 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Él mismo quiso bautizarse. Dice, llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué rico que podamos escuchar esa voz cuando vayamos a las aguas bautismales. Los apóstoles bautizaban, predicaban y de una vez bajaban a las aguas bautismales. Nosotros, no sé por qué, en la iglesia hemos tomado la costumbre de hacer bautismos tal vez 2 veces al año o algo por el estilo, y no, tenemos que hacerlo cada vez que alguien se convierte.
En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos resistimos al bautismo? Quizás porque nos acostumbramos a estar sin bautizar. Y entonces no estamos disfrutando de la plenitud en Cristo porque no hemos podido recibir ese don del Espíritu Santo. Porque de alguna manera puede haber pecado aún en nuestra vida, puede haber esa tendencia pecaminosa, esos malos pensamientos que a veces nos atormentan. Yo quiero invitarlos a que demos el paso de obediencia al bautismo. Vamos a estar anunciando los bautismos que vamos a tener dentro de un mes, más o menos en el mes de mayo, y mientras tanto vamos a estar participando en un cursito prebautismal, solamente para tener un poquito de conocimiento de lo que significa, pero principalmente un curso en donde vamos a conocer la obra maravillosa de Jesucristo y donde vamos a aprender algunas disciplinas espirituales para poder vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y este cursito lo vamos a estar haciendo en nuestro tiempo de devocional diario, a las 8 de la noche, para no quitarles más tiempo. Durante ese tiempo podemos ir estudiando poco a poco esas verdades doctrinales, esas disciplinas espirituales, que es tan importante que nosotros las pongamos en práctica. Así pues que, queridos hermanos, no pierda la oportunidad de bautizarse y empiece una nueva vida en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre. Muy bien, queridos hermanos, antes de terminar nuestro servicio hoy, quiero invitarlos a que participemos de la Santa Cena. Y para esto les habíamos pedido que prepararan su copita de vino y un pedazo de pan para que podamos participar de la Santa Cena juntos. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de participar de la Santa Cena, Señor. Lo hacemos con gozo y con alegría de corazón, Señor, con un corazón agradecido por la obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque al participar, Señor, de la Santa Cena, Señor, estamos reconociendo que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre Santo. Y estamos aceptando la muerte de Jesucristo como pago suficiente por todos nuestros pecados, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por este pan y por esta copa, Señor, que representan el cuerpo de Jesucristo que fue molido por nuestros pecados y la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias te damos, Señor, porque dice tu palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos participar, hermanos. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque hoy, Señor, nos invitas, Padre Celestial, a que demos ese paso de obediencia al bautismo, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Celestial, para que podamos vivir en comunión contigo, que podamos recibir el don del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, y que ese don permanezca para siempre, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, los esperamos entonces en nuestro devocional diario todos los días a las 8 de la noche vía Zoom con el ID que aparece a continuación. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho y nos veremos el próximo domingo con un nuevo mensaje. Mil gracias, Dios les guarde.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.